El problema que vamos a plantear hoy depende del hecho de que creemos que somos alguien. Y que creer que soy alguien inevitablemente me pone en el problema de entrar en relación con personas que pueden ser hijos, padres, sobre todo parejas, que son espejos, que también creen ser alguien. Y las relaciones se crean desde la creencia. Yo creo ser esto, tú crees ser eso. Puede haber amor o puede no haber amor. Eso ya se verá. Mientras tanto, el contacto lo hacemos desde lo que creemos ser. Entonces vamos a ver cómo se ha hecho el proceso para llegar a constituir una identidad. Porque si comprendemos el proceso, vamos a poder tomar distancia y considerar la posibilidad de desidentificarnos. Desidentificarnos es una locura. Es llegar a la comprensión que no soy lo que creía ser. Y comprender esto no significa que vas a dejar tu familia, ni a tus hijos, ni el trabajo, sino que te pones en otro lugar. Y justamente este es el punto que quiero desarrollar al final. ¿Qué pasaría en nuestra vida si pudiéramos abordar nuestras relaciones desde un lugar de desidentificación? Es un milagro. Entonces vamos a comenzar. Quería contarles que Paula y yo tenemos una hija que se llama Amelis. Ella tiene 13 años ahora. Pero cuando era como tú, más o menos tenía 4 o 5 años, un día que estábamos Paula y yo discutiendo, como le ocurren a prácticamente, calculo, el 99,9% de las parejas del planeta Tierra, porque este es uno de los temas que vamos a abordar. Amelis se puso ante nosotros, nos miró a los dos y nos dijo, le dijo a la madre, tú perdona a papá. Y me dijo a mí, y tú perdona a mamá. Y el asunto está arreglado. De hecho, que el asunto se arregló por lo menos en ese momento. Porque era la inocencia, viendo a papá y a mamá. La inocencia viendo que en el fondo había algo que reparar en su papá y en su mamá. Y ya con 5 años, ella ya tenía la noción del perdón. Y nos sugirió a los dos que nos perdonáramos. Nuestra hija está ahora en proceso de identificación. ¿Quiere saber quién es? 13 años. Soy Capricornio, porque nació el día 15 de enero. Está creando identificación. Le digo, ya que te estás identificando, ayer le digo, busca en internet, cogió el móvil, busca eneatipo 7 del eneagrama, léelo. Dice, no, a ver, el 4, eneatipo 4. Ese sí, me dijo. Ah, o sea que soy eneatipo 4, sí, en el eneagrama eres eneatipo 4. Pero eso no discute con el signo, digamos, que llaman del zodíaco, pero es la marca astrológica que se crea en todo ser que nace en este mundo. Pero hay más formas de poder identificarnos. La numerología, la grafología, el nombre. No se acaba nunca. ¿Y qué conocemos? La forma nada más. El autoconocimiento es como conocer la forma, la flor. Este soy yo.
lo que se ve, lo externo. Hay muchos métodos para ver quién creo ser. Y un niño necesita saber quién es. Y yo, cuando era pequeña Melis, digo, ¿quién eres? Amelis. Un nombre. Es la primera identificación. Soy mi nombre. Cuando uno comienza a comprender de grande que se puede desidentificar, puede decir, mi nombre es Alberto, pero eso no es lo que soy. Quiero decir que me pueden cambiar el nombre y lo que soy seguirá estando ahí. O me pueden llamar, ¡hey! Sigo siendo el mismo. No soy un nombre. Tampoco soy un signo del zodíaco, ni soy un eneatipo, ni soy un tipo de personalidad dictaminada por ninguno de los test que se realizan, o temperamentos, o carácter. El autoconocimiento que conocemos es, a ver, ¿quién soy? ¿Cómo soy? Mi carácter, mi temperamento, mi personalidad. ¡Ay! No sabemos nada acerca de nosotros. O mejor dicho, todo lo que sabemos es una mentira. Y de esto se trata el autoconocimiento. Profundizar en la mentira.